De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos de Radio Sefarad a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal, Esteban? Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar con Radio Sefarad y con todos los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, tenemos muchos datos de estos últimos días que algunos nos abruman y otros nos desesperan. Voy a ir por orden cronológico del último que se ha sabido, un centro de investigaciones sobre antisemitismo europeo desde Israel, el Centro Cantor, que ha dicho que durante el año 2014 respecto al año anterior han habido en Europa un 40% más de atentados. Esta misma semana el propio Ministerio del Interior español desglosaba los ataques de los delitos de odio en 6 categorías. En general más o menos se mantenían, subían las de ataques a los delitos contra los pobres, pero el más espectacular era el del antisemitismo, que subía un 700%, nada más y nada menos. Y luego, apenas unos días antes, en Barcelona, una detención por los Mossos de Escuadra de una célula yihadista, 11 personas, que saltó a las noticias, porque entre los dirigentes y prácticamente la mitad de esta célula estaba integrada por españoles, como decía la noticia, y me llamó la atención, españoles de origen español, que eran conversos al Islam, y entre ellos también había un detenido que pues era alguien de la extrema derecha, y creo que tú lo conoces bastante bien. Y por último, déjame que yo presente ya toda la ensalada y después hablamos de todo. Apenas unos días antes, pues que por fin el Congreso aprueba el nuevo Código Penal que tipifica y esclarece y se detiene sobre algunas cuestiones de los delitos de odio, como que menciona el antisemitismo y la negación de estos crímenes como un delito. Pues ahora que ya he dicho todo lo que tenía que decir yo, ahora te toca a ti decirnos qué pasa. Bueno, están pasando muchas cosas. Es verdad que has presentado toda la ensalada de cosas que están pasando, pero yo creo que todavía pasan más. La primera constatación es que antisemitismo, a través de los hechos, a través de los sucesos, a través de los delitos, en Europa existe y existe creciendo. Y crece porque está creciendo un discurso donde además se vincula en triángulo 3 vértices. Por un lado la xenofobia, por otro lado la islamofobia y por otro lado el antisemitismo. Y hay un discurso tremendo que viene a plantear que tanto la xenofobia como la islamofobia están impulsadas por los lobbies secretos judíos para desestabilizar Europa y para acabar con la Europa blanca y la Europa cristiana y la Europa racial. Es decir, que hay discursos que son tremendos, porque intentan ver todo esto como un planteamiento de conspiración. Esto no es ninguna tontería. Uno se mete por Google y pone Plan Kalergi, que es el nombre de un diplomático judío de los años 20 y 30, amigo de Epstein, y vienen a acusar a la comunidad judía de que desde hace mucho tiempo ya configuraba esta Unión Europea abierta, multicultural, donde, bueno, pues eso es todo lo contrario, es una cosa positiva. Pero ellos lo venden como algo conspiracionista. Los hechos es que al final, con independencia del discurso, pues hay agresiones, hay ataques, lo hemos visto cuando lo de Charlie Hebdo, ha habido ataques a muchos comercios y espacios judíos, y también en España pues querían hacer un atentado a objetivos judíos. Se hablaba de una librería en Barcelona recientemente, lo que acaba de mencionar, y lo curioso es que más que de extrema derecha era neonazi. El detenido, el que aporta las armas, el que aporta los explosivos, el que señala objetivos, es un neonazi que coopera con los yihadistas, y ahí también se ve
una situación inquietante. Y lo inquietante es que el yihadismo terrorista puede encontrar en los neonazis un punto de apoyo local. ¿Y qué sucede? Que cualquier medio para los neonazis pues es válido, porque el objetivo al final para ambos son las comunidades judías. O sea que el escenario en ese sentido es preocupante. Y luego está todo el tema legal que han mencionado. Hay la reforma del Código Penal y hay los registros, y en los registros se nota un mayor registro de sucesos y hechos. Y yo creo que los datos que ha dado el Ministerio del Interior son bajos. Siempre nosotros hemos hecho una estimación por encima de los 4.000 sucesos, ha dado 1.300. Y no quiere decir que haya subido y haya crecido en el último año, sino que simplemente se han registrado un poco mejor y ha habido más gente que se anima a denunciar. Pero lo importante de la situación es que por vez primera en 25 años, y esto hay que decirlo claramente, y yo soy notario de la realidad porque llevo 25 años en esta lucha, por vez primera los delitos de odio se reconocen en la agenda del gobierno. Y que salga el ministro del Interior a decir hay estos delitos de odio y hay esta situación preocupante donde muchas víctimas además son menores y donde hay datos entre los que se incluyen los delitos de odio por antisemitismo, pues esto es sinceramente importante. Bueno, es un avance, como tú decías, de que en España el propio ministro salga y explique lo que pasa con los delitos de odio. Y este ministro de Interior también hace muchas declaraciones en temas que son de yihadismo. Existe esa conexión ahora, la hemos descubierto en esa noticia, pero la conexión puede ser bastante más profunda, ¿no? O sea, no es un hecho puntual o aislado, anecdótico de este Diego Frías, creo que se llamaba, que se había presentado en España 2000 y en el movimiento, ¿cómo se llama? MSR o algo así, ¿no? Movimiento Social Republicano, que es un partido radicalmente antisemita, O sea, este es el MSR, es uno de los partidos neonazis que dan, digamos, el equívoco de parecer un partido de izquierdas, porque habla de república y habla de social, pero esta es una táctica que en estos momentos se lleva en toda Europa, a parecer como que son de izquierdas, pero son neonazis. Ahora, no es un hecho puntual. Yo puedo aportar información de cómo en Galicia había un grupo que se denominaba Handschar, que ese es el nombre de la división islámica de las Waffen-SS, que aportó, me parece que 300.000 hombres a las filas de las Waffen-SS hitlerianas. Y además quien alentó todo esto fue el gran muftí de Jerusalén. En España pues existía este grupo y este grupo no ha desaparecido. Ha desaparecido el nombre del grupo, pero las personas siguen por ahí haciendo pues operaciones, y hay que recordar que en Irán, en Teherán, pues hubo la conferencia mundial contra el Holocausto, una conferencia por la negación del Holocausto, y esto en España pues fue coordinado por la Librería Europa, con Pedro Varela a la cabeza, y hubo muchos altos dirigentes, ideólogos del mundo latinoamericano y del mundo español que estuvieron en esa conferencia en suelo iraní. Es decir, que hay una trayectoria. Lo que habría es que investigar en estos momentos cuál es el estado de la cuestión, porque hay toda una corriente neonazi, especialmente neonazi. Luego hay muchas extremas derechas, pero los neonazis tienen un elemento en común, que es el odio antisemita, y es un elemento en común con el yihadismo terrorista, y eso debiera de ser investigado. Luego hay otra cuestión también muy importante que se ha producido en España. Tú sabes que me he quejado en numerosas ocasiones de que aquí no se reconocía el problema del antisemitismo. Bueno, pues que en el registro de delitos de odio hay un apartado específico
de antisemitismo quiere decir que se reconoce la existencia del problema. Eso es otro salto cualitativo. Hasta ahora no se había producido. Y el que habla en estos momentos, mi persona, ha estado continuamente en un batallar institucional para que se reconociera la existencia de antisemitismo en nuestro país. Una cosa es el antisemitismo social, pero otra cosa es el antisemitismo organizado y militante. Y eso solo hay que asomarse a Internet para ver cientos de páginas donde se mezcla racismo, antisemitismo y al final pues se impulsa siempre en la misma dirección. Por lo tanto, si existen esas páginas, hay organizaciones, gente detrás de esas páginas web, de esas redes, de esas páginas en Facebook, de esos mensajes en Twitter, que lo están estimulando. Y eso es lo que pedimos, que se investigue y que se ponga a estas personas, que suelen ser gente que de entrada sean neonazi o sean yihadistas, me da igual, pero son antisemitas, a esas personas se las ponga a disposición judicial. Dime, cuando entre en vigor esta ley, porque suponemos que la reforma del Código Penal todavía tiene que pasar un trámite por el Tribunal Constitucional para su aprobación. No, ya está aprobada. Está aprobada. Ya está aprobada, se aprobó la semana pasada. Y entró en vigor. Entra en vigor, hay un periodo que se denomina vacatio legis, que es un periodo donde entre el momento en que se aprueba y el momento en que entra en vigor, son 2 meses y medio, en concreto entra en vigor el 1 de julio. A partir del 1 de julio la situación cambia. Y, por ejemplo, denunciar esto de las páginas web antisemitas, ya hay unas posibilidades legales muy firmes. En concreto, el 510 del Código Penal habla de la incitación al odio, la incitación directa o indirecta, al odio racial, antisemita, xenófobo, etc. Y yo creo que esa es una gran oportunidad para que todo el mundo se estimule y cada vez que vea una página web se lo comente a una organización, es mejor que lo haga una organización y esa organización canalice la denuncia hacia la Fiscalía de Delitos de Odio correspondiente. Porque ahora mismo hay 52 fiscalías, una por provincia. Es decir, están las bases sentadas para que nos defendamos y nos defendamos en condiciones. Bueno, digamos que uno de los organismos o instituciones a las que pueden denunciar es utilizar este observatorio del antisemitismo que desde hace bastante tiempo están funcionando en colaboración del Movimiento contra la Intolerancia y la Federación de Comunidades Judías de España, creo. Exactamente, de hecho se reciben denuncias, hay que seguir alentando, lo único que tienen que hacer es meterse en la página web y mandarnos un correo electrónico y mandarnos la información y luego ya pues nosotros canalizamos hacia la fiscalía correspondiente la denuncia. Antes nos han enviado bastantes casos, comentarios, etcétera, que son antisemitas, pero que no eran materia delictiva. Claro. ¿Por qué? Porque la incitación no se contemplaba. Ahora sí. Ahora, antes el concepto era provocación. Tenían que provocar un hecho. Y el hecho tendría que ser pues algún tipo de agresión, algún tipo de ataque a una sinagoga, a una librería. Si no había ataque, no había delito. Entonces. No había delito. Y ahora ya no. Ahora ya no. Ahora es incitación. Es decir, hay una incitación en una página web, en Internet, y eso ya es denunciable. Y por eso hay que estimular a la gente a que no se amilane y a que denuncie. Exacto. Y vender material neonazi o nazi en las librerías, eso es una incitación. Exactamente. Eso antes teníamos derrotas judiciales. De hecho, la librería Calqui fue una de las derrotas más importantes. No fuimos derrotados cuando denunciamos organizaciones, porque era otro tipo penal, era el 515. Entonces, la incitación ahora es el 510 y en el 515 eran asociaciones y ahí sí se planteaba una asociación que incitara al odio. Bueno, pues eso el juez lo admitía porque estaba en el Código Penal. No sé si me explico. Sí, claro, por ejemplo, lo que había las antiguas CEDADE, esas tipos. Exactamente, todo eso era denunciable. Ahora, una página web que no se sabe si hay organización o no hay organización o no se puede demostrar que haya organización, pues si no provocaba un delito, un suceso,
pues entonces no tenía ninguna consecuencia. Ujú. Ahora sí, ahora la existencia misma de esa página web ya en sí mismo es una incitación que puede ser directa o indirecta a el antisemitismo, el racismo o la xenofobia o cualquier manifestación de intolerancia que suponga delito de odio. Ujú. Esteban, todo esto es en el plano legal. Ahora yo voy a ir a un plano un poquito más etéreo, que es la política. Hemos visto en las últimas elecciones europeas cómo han subido como la espuma los partidos de extrema derecha, si no neonazis, pero por lo menos de extrema derecha en Sí. prácticamente toda Europa. En España todavía sigue siendo un fenómeno marginal o se esconde detrás de otro fenómeno. O sea, los neonazis están en España. Ahora, la pregunta es, ¿a quién votan los neonazis? Generalmente no votan. No votan. Generalmente no votan. Son gente. Yo suelo hacer una diferencia entre extrema derecha, ultraderecha y neonazis. El neonazi suele ser grupos, células relativamente sumergidas, clandestinas, que están en la acción directa, en las agresiones. ¿Dónde se les ve? Se les ve fácilmente, porque tampoco se ocultan del todo. Se les ve en los fondos ultras de los campos de fútbol. Ahí todos estos que sacan cruces célticas o que sacan símbolos de odio, pues ahí son neonazis fundamentalmente. Luego, aparte, están organizaciones legalizadas de ultraderecha y de extrema derecha. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la extrema derecha se va a entender fácil. Lo voy a poner con un ejemplo europeo. Una extrema derecha puede ser Marine Le Pen, el Frente Nacional. Se plantea desde posiciones xenófobas, pues intervenir y también gestionar las instituciones con políticas extremistas. Mientras que un partido de ultraderecha sería Amanecer Dorado. Van más allá y lo que se plantean no es gestionar políticas de extrema derecha en un sistema democrático, sino lo que se plantean es derribar radicalmente el sistema. Por lo tanto, la ultra va más allá que la extrema y lo que se plantea directamente es derrumbar. ¿Eso es que es preferible la extrema a la ultra? Bueno, eso ya va en gustos, pero porque también es muy grave que haya un partido como el Frente Nacional con un 25, un 26% de votantes. Y es también una manera de derribar el sistema desde dentro. O sea, uno lo quieren derribar desde fuera y otro lo quieren derribar desde dentro. Pero la diferencia de matiz es esta, que la extrema derecha sí pretende tener alcaldes, concejales, diputados, etcétera, mientras que estos otros, pues bueno, tienen una posición de entrar en el Parlamento, pero ya los hemos visto como desde ahí revientan y desde ahí lo que intentan es fundamentalmente ser una caja de resonancia de las acciones que hacen en la calle. Y luego están otros que en el caso de Amanecer Dorado no les dejan espacio, pero en el caso de otros países europeos, y entre ellos España, pues están más clandestinizados, pero sí salen a la calle a hacer acciones de cacerías y ataques y agresiones pues, a inmigrantes, a negros, o como hemos atendido, a chicos, chicas, que llevaban una estrella de David y que les han metido una paliza sin más, sin mediar palabras, simplemente por hacer visible su estrella de David. Y retorciendo un poquito más la tuerca, los ideólogos de extrema derecha, la gente que incita al odio, no han permeado en otros partidos políticos de apariencia mucho más democrática. También. Bueno, de repente nos encontramos con que en organizaciones juveniles como Nuevas Generaciones, pues de repente sale un joven con una bandera céltica o con un símbolo racista. Bueno, pues ellos están, digamos, intentando infectar todo lo que pueden. Claro que llegan a organizaciones democráticas, de derecha, conservadoras, que bueno, pues hay conservadores que no tienen ninguna identidad con este tipo de posiciones, pero no cuidan poner bien los límites y entonces la infección se produce. Y a veces se produce con simbolismo neonazi, como acabo de referir, pero otras veces se produce con otro tipo de mensajes muy islamófobos y muy xenófobos. Es decir, que
hay vectores donde avanza la quiebra de los valores democráticos y fundamentalmente el valor supremo que hay que defender, que es la dignidad humana y la universalidad de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Cuando se quiebra por la vía de la xenofobia, les sirve para luego quebrarlo para la islamofobia y también para quebrarlo para el antisemitismo u otras manifestaciones. Es decir, que es muy importante contemplar el problema en su conjunto, porque luego incluso ellos también lo utilizan discursivamente. Ya no estoy hablando del joven, de una célula que está sumergida. Estoy hablando pues de ideólogos importantes como los que hay en Francia, en el Club de l'Horloge, el Club del Reloj. Allí ha habido personajes como Guillaume de Foye que habla de que Europa se va a ver sumida en una guerra civil de tipo racial y de tipo religioso, y que detrás del impulso a esta guerra pues están, como siempre está pues, el lobby judío oculto mundial que es el que planifica la desestabilización de Europa. Bueno, esto puede ser de locos, pero el problema es cuando infecta a jóvenes y lo creen y lo expanden y se organizan para hacer acciones que son peligrosas. Uh-huh. Bueno, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, no sé si quieres agregarnos algo que se nos haya quedado en el tintero. Pues sobre todo estimular. Yo creo que estamos en un momento muy importante y que tenemos que cerrar las puertas al avance de la intolerancia más severa, más extrema, que es toda esta que hemos estado hablando, es decir, de esa negación a la diversidad, de esa negación al valor de las personas en sí mismo. Yo siempre digo que este tipo de cosas, aunque puedan parecer más pequeñas, empiezan así, pero acaban en Auschwitz. ¿Por qué? Porque a Auschwitz el Instituto de Higiene Racial, por un lado, asignó a una serie de colectivos, los asignó con una categorización que eran vidas sin valor, sin dignidad, y por lo tanto se podía prescindir de ellas. Y de ahí vino el gran holocausto, la gran matanza, el asesinato en serie. Entonces, para que esto no se pueda volver a producir, hay que empezar a cortar las cosas desde lo más elemental. Y no hay que despreciarlo porque parezca que no es tan grave. Sí es grave porque comparte la misma esencia. Da lo mismo negar la dignidad a una persona hoy y negárselo verbalmente que luego ir al exterminio. Es decir, tiene la misma matriz de ausencia de valoración, de respeto a una persona, y eso es francamente grave. Por eso es muy importante educar en valores, educar en el valor de la tolerancia, que implica respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, y luego ser muy firmes, porque decir sí a la tolerancia, al valor de la tolerancia, no es decir permisividad a la intolerancia o permisividad al neonazismo, al racismo, al antisemitismo, a todas estas manifestaciones. Tolerancia sí, permisividad no. Y el camino lo estamos demostrando con los avances judiciales y la puesta a disposición de los jueces de este tipo de gente, que luego se transforma en condenas penales importantes y muy disuasorias para que no sigan este camino. Pues nada, muchas gracias Esteban Ibarra, como siempre, por tus palabras y por esclarecernos especialmente este tema tan importante del avance en el tema legal y las puertas que se abren y que se cierran para la intolerancia. Muchas gracias. Gracias a vosotros.